Muy buenas tardes, querida audiencia. Quiero agradecerles por acceder a tan magnífica invitación y en especial mis agradecimientos al doctor Anderson Rojas por tan inteligente, humanista y democrática labor, cual es la de difundir el conocimiento de forma libre a todo aquel que esté interesado en aprender. Hoy hablaremos sobre la responsabilidad civil. Mi nombre es Gabriel Alfonso García Brunal. Soy abogado, fui abogado litigante, fui empleado judicial, tanto secretario como juez civil. Actualmente laboro como relator del Tribunal Superior de Montería, Sala Civil, Familia Laboral y Penal. Cuento con estudios en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Procesal Civil y soy magíster en Responsabilidad Civil Extracontractual y del Estado. Abordaremos entonces el tema de la responsabilidad partiendo de que esta es la obligación de reparar todo daño injustificado. El principio jurídico del derecho moderno que nadie le puede hacer daño a la persona o a los bienes y en caso de ocasionar debe repararlos. La actividad estatal en el derecho moderno no es ajena a este tipo de responsabilidad y es del cumplimiento de la legalidad y de la sujeción del Estado democrático al ordenamiento jurídico donde surge la idea de responsabilidad del Estado. El daño, que es el elemento fundamental de la responsabilidad, es la aminoración patrimonial de un interés sufrido por la víctima. Es antijurídico aquel que no se tiene por qué soportar, y en materia contractual aquel que se genera en el incumplimiento del contrato. Tesis estas expuestas por el doctrinante doctor Juan Carlos Henao, el magistrado de la Corte Constitucional y el rector de la Universidad Externado. Históricamente, la tradición judeocristiana en el ámbito del derecho romano estableció una división de la responsabilidad en dos bloques: la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual o aquiliana, basada en la lex Aquilia, fundamentada esta en la inuria o en los actos injustos frente al derecho. Aquí adquiere relevancia la ley del talión de las culturas mesopotámicas y babilónicas recopiladas por Hammurabi en el Código, donde esta acción del ojo por ojo, como nosotros la conocemos, y que deriva del latín talis o tales, que significa semejante y hace referencia a la proporción que se debe guardar entre el delito y la pena. Lo más importante de la ley del talión es que constituyó una limitación a la intensidad de la pena, que se debía restringir esta únicamente al daño causado, eliminando el elemento venganza de esta figura, cambiándose así las opciones o la necesidad del hábito central de venganza por reparaciones indirectas al daño sufrido. La fuente histórica mediata la tenemos en la responsabilidad del Estado en la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, donde en su artículo 17 se establece la inviolabilidad
del derecho a la propiedad y el establecimiento de una indemnización justa y previa frente a las perturbaciones o a las afectaciones de la propiedad, fundamentada esta indemnización previa a una necesidad pública, es decir, ese bien tenía que ser de utilidad pública para que se produjera la indemnización y la consabibilidad, expropiación. El concepto de daño y de imputación, muy comunes en este tipo de responsabilidad, partiremos de la idea de que el daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad. El daño que yo mismo me ocasiono no tiene importancia para el derecho y la condena no puede exceder el daño probado. El subrogado pecuniario, que es la figura o la ficción de la equivalencia de las cosas en dinero, es decir, aquella afrenta espiritual, física o material que se nos suscribe en el patrimonio, la convertimos o la monetizamos en dinero. Esto es el subrogado pecuniario. Asimismo, el daño debe existir una reparación igual para unos eventos dañinos similares. La figura de la causalidad es un fenómeno que busca explicar en el mundo material la ocurrencia de los hechos determinantes o que anteceden a un resultado, para así establecer quién es el responsable físicamente. La imputación es un concepto jurídico, el cual es el resultado que busca establecer quién tiene el deber de reparar, a quién le es atribuido. En la responsabilidad extracontractual, a diferencia de la responsabilidad contractual, no se parte de la existencia de un acuerdo de voluntades, sino del perjuicio que un sujeto ha podido cometer a otro y del que es responsable. Consiste no en una violación de una obligación concreta, sino en la violación del deber genérico o de la cláusula general de no dañar a otro. La fuente directa de la responsabilidad extracontractual es el ordenamiento jurídico, el cual busca proteger derechos absolutos más cercanos a la dignidad humana. El juicio de imputación, determinada la existencia del daño antijurídico, debe realizarse un juicio de imputación que está compuesto por dos ámbitos: uno fáctico, que es propio del debate y que se relaciona con la causalidad, y otro jurídico, que es examinar qué deberes normativos o qué ley son incumplidos u omitidos. La responsabilidad subjetiva se sustenta sobre la demostración de la culpa, el daño y el nexo causal entre estos. Pero en el esquema del derecho administrativo se enuncia que la culpa se denomina falla del servicio. En la responsabilidad objetiva, el elemento culpa pierde su carácter de preponderancia. Probado el daño y el nexo causal con la actividad riesgosa, peligrosa o el daño especial, surge la obligación resarcitoria imputable a la entidad estatal prestadora del servicio público a la cual se encuentre vinculada el sujeto o agente productor del daño.
Así tenemos pues que el concepto de daño es esa aminoración patrimonial de un interés sufrido por la víctima, y el perjuicio son las consecuencias que derivan de ese daño. Es lo que no obtenemos que normalmente hubiésemos obtenido. A mí me gusta colocar un ejemplo en la diferencia de daño y de perjuicio. Digamos que el daño es al sufrir un golpe, una patada. Lionel Messi sufre una fractura, unas afectaciones en su salud, en su pierna. Esos serían los daños. Los perjuicios serían lo que Messi deja de recibir en contratos, en regalías, en bonificaciones. Esos serían los perjuicios. La culpa, que es la violación de una obligación preexistente, la relación de causalidad o nexo de causalidad entre el daño y el hecho perjudicial o generador. En otras palabras, el hecho generador de la responsabilidad es la causa y el daño sufrido por la víctima es el efecto. Puede haber daño sin perjuicio, en el caso en que una persona fallezca y esta persona no tenga seres queridos o dolientes, pero no puede existir perjuicio sin daño. Para que surja a cargo de la administración la obligación de reparar los daños, se requiere que haya actuado mediante actos, hechos, operaciones, vías de hecho u omisiones. En Colombia, la reparación del perjuicio es víctima y su daño, los elementos centrales. Es decir, hasta donde se dañó, llega la reparación, no más. Se busca colocar a la persona que sufrió el daño o menoscabo en la misma condición que se encontraba antes de la acción o el hecho dañoso. El sistema de pena privada, el eje central es el victimario y su culpa. Es el sistema anglosajón, donde se habla de daño punitivo, en el cual conlleva una función social preventiva. Se presenta una condena superior al daño, con fines ejemplarizantes y de castigar la culpa. Esto es propio de la cultura norteamericana, de pronto por su carácter puritano o anglicano. El concepto de antijuridicidad de la responsabilidad es traído a nuestro ordenamiento por el artículo 90 de la Constitución Política del 91. Se fundamenta en los estudios o análisis que hizo el constituyente exministro doctor Guerra sobre la institución en la República Española, y se le reviste al daño un carácter objetivo en la relación con la actividad que lo causó. En principio no se mira la conducta, sino el deber de si quien sufre el daño por parte del Estado debe soportarlo o no, y en la medida en que el ordenamiento jurídico no se lo imponga. Cuando el acto o acontecimiento lesivo es ilícito, la conducta será antijurídica por contradicción al ordenamiento jurídico. Será antijurídica también si el acto o acontecimiento es consecuencia de un obrar legítimo, pero no existe razón legal que obligue al ciudadano a soportar o a padecer ese desequilibrio en las cargas públicas. Es decir, pese a que el Estado está actuando de forma legal, de forma legítima, está produciendo un daño en una persona o ciudadano que por vivir en una comunidad no está obligado a soportar. Entonces,
En la medida en que se rompe ese equilibrio, se genera la responsabilidad del Estado. Un ejemplo, todos, en virtud del principio de solidaridad, de vivir en sociedad, debemos soportar que pavimenten la vía de acceso a nuestra vivienda y nos podemos ver privados del acceso al garaje un mes o 2 meses mientras se adelanta la obra pública de pavimentación o de arreglo en las alcantarillas, cualquiera de estas. Cuando se rompe este equilibrio, digamos que pasan 6 meses y surge un problema, una ampliación de la obra o un inconveniente, y ya esa carga que yo debía soportar deja de ser razonable y por lo tanto se tiene que dar lugar a una reparación, o que van a construir un metro y efectivamente el metro beneficia a toda la ciudadanía, a todo el sector, pero en mi apartamento o en mi bien es donde se escucha ruido, donde hay la afectación de oscuridad, de mendicidad o cualquier daño que se logre demostrar, pues el ciudadano no tiene que soportar exclusivamente esta carga. ¿Cuándo es jurídico el daño? Cuando existe el deber de soportarlo. La antijuridicidad del daño es siempre objetiva. Consiste en que el sujeto lesionado no tenía que sufrirlo o soportarlo. La imputación conecta el daño con el sujeto responsable. Determinar quién es el obligado a reparar el daño hace referencia a la imputación. La imputación subjetiva concierne a factores de atribución de la responsabilidad, como serían la culpa, el dolo. La extensión de la reparación en la responsabilidad aquiliana responde a los daños directos y se indemnizan todos los perjuicios. En cumplimiento de los elementos de la responsabilidad extracontractual estatal, se concreta al examinarlos. Estos requisitos permiten hacer exigibles los derechos de las víctimas frente a los daños cometidos por las acciones o por las omisiones del ente estatal. Y así se busca prevenir lesiones futuras. La relación de causalidad es la existencia del nexo que se debe demostrar tanto en los casos de responsabilidad por acción como en los casos de responsabilidad por omisión. Nuestra jurisprudencia ha establecido 2 regímenes de configuración de la responsabilidad, un régimen subjetivo y un régimen de responsabilidad objetivo. El régimen objetivo, o también denominado responsabilidad sin culpa, es un régimen donde no se tiene en cuenta la conducta del Estado para determinar si es responsable o no. El elemento de culpabilidad subjetivo no existe. Aquí lo que importa es el daño, la antijuridicidad y el nexo de causalidad. El Estado responde por la ocupación de inmuebles cuando se van a efectuar obras públicas y es necesario ocupar un inmueble contiguo. La persona simplemente debe demostrar que se le daña o que se le ocupó el inmueble temporalmente en razón de los trabajos públicos, sin necesidad de demostrar la falta o la falla de la administración. También existe la responsabilidad por riesgo, que se presenta en la prestación de los servicios que brinda el Estado en beneficio de la comunidad, empleando medios
o recursos que colocan a las personas o a sus patrimonios expuestos a un riesgo de naturaleza excepcional. La responsabilidad por eventos de daño especial es producto del perjuicio que ocasiona el Estado en su actuar legítimo y en beneficio de la comunidad, pero afecta el patrimonio de un ciudadano en forma desproporcionada, rompiendo el principio de igualdad en las cargas públicas. También existe la responsabilidad del Estado por bodegajes oficiales, cuando el Estado en sus bodegas oficiales conserva mercancía incautada o vehículos retenidos, pues existe una responsabilidad del Estado frente a la pérdida o disminución por expresa disposición legal. La falla del servicio, muchos doctrinantes la asimilan al concepto subjetivo de culpa, en el que se analiza si el hecho o la omisión incumplió el Estado las obligaciones preexistentes. Es una responsabilidad directa consistente en un daño a una persona pública que no ha actuado cuando debería hacerlo, o ha actuado mal, o ha actuado en forma tardía, como manifiesta sabiamente el doctrinante Libardo Rodríguez. La falla del servicio entonces se produce por una irregularidad o deficiencia o defecto en la prestación del servicio. La falla es anónima. Esto quiere decir que no se examina la conducta del empleado o funcionario desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista como empleado público, pues el que está llamado a responder en un principio es el patrimonio estatal, porque si él produce un daño en ejercicio de sus labores, el Estado es garante de sus servidores. Existe la figura de la acción de repetición, pero esta procede solo en eventos de dolo o de culpa grave. El daño especial, como dijimos, siempre la actividad generadora es lícita y se da una ruptura en el equilibrio de las cargas públicas, donde el ciudadano solamente debe probar la anormalidad y la gravedad del perjuicio. Las cargas no deben gravar más a unos ciudadanos que a otros. Si la obra va en beneficio de toda la comunidad, no es justo, por razones de equidad y de justicia distributiva, que le corresponda a un solo ciudadano. Es en virtud de esta equidad que el Estado debe indemnizar los perjuicios causados, distribuyendo así las cargas públicas entre todos los contribuyentes. El riesgo excepcional es una imputación objetiva en razón de la naturaleza riesgosa, inherente, intrínseca en esa actividad, que generan unos riesgos excepcionales en los ciudadanos, como son la utilización de armas de fuego, los vehículos, transportes oficiales, transporte de energía, servicio de seguridad, explosivos, factores biológicos. Se establece un régimen más favorable para las víctimas. La falla del servicio es el eje central de la responsabilidad del Estado, porque a la administración le corresponde desvirtuar, una vez el ciudadano muestre el mal funcionamiento, la administración debe mostrar que actuó de forma correcta, de forma diligente, aportando las probanzas contrarias al dicho del ciudadano.
y demostrando que la falla no existió. La falla probada es el título de imputación utilizados en los eventos de servicio médico asistencial. Le corresponde al demandante probar todos los elementos de responsabilidad del Estado siguiendo los lineamientos del onus probandi. La carga dinámica de la prueba ha venido a incursionar en estos aspectos médicos desde el punto de vista que el centro hospitalario tiene la historia clínica a sus manos y tiene la facilidad de presentar y aportar las pruebas al proceso. La falla presunta no debe ser entendida como uno diferente a la falla del servicio, debido a que su definición es igual en lo relativo a la prestación tardía y defectuosa o no prestación del servicio médico hospitalario. Según nuestro Consejo de Estado, la diferencia radica en que le corresponde al demandante probar el daño y el nexo causal, pues aquí se le exonera de probar la falla del servicio, es decir, la falta de diligencia y de cuidado que tuvo el médico u hospital en la realización de los procedimientos o tratamientos que debieron aplicar al actor. La diferencia desde el punto de vista probatorio entre la responsabilidad estatal por falla de servicio y por falla presunta radica entonces en que en la primera especie el perjudicado deberá demostrar que existía un servicio que debía prestarse y no se prestó o se prestó mal, por tardancia en hacerlo o por haberse omitido, y que por ello se causó un daño. En cambio, en la segunda especie basta probar el daño ocasionado con instrumento que pertenecía al servicio y que estaba bajo el control. La carga dinámica de la que hablamos involucra un desplazamiento del onus probandi, según fueren las circunstancias del caso, en cuyo mérito aquel puede recaer en cabeza de quienes están en mejores condiciones técnicas, profesionales, científicas, fácticas de probar, en los que el demandante no podía probar situaciones, bien sea por asuntos técnicos o científicos, como en la responsabilidad médica. Las actividades peligrosas son aquellas actividades que llevan un riesgo inherente, natural. No se debe demostrar la conducta omisiva de la empresa o agente estatal, porque ésta se presume. Es el Estado o la administración a quien le corresponde romper el nexo de causalidad, porque de nada sirve en este tipo de actividades la diligencia o el cuidado si se producen los daños en virtud de la actividad peligrosa. El uso de armas de dotación, las guarderías, las lesiones en centros penitenciarios a soldados conscriptos se hallan en este ámbito. Por su parte, la responsabilidad subjetiva, aquí las fallas del servicio público son diferentes a las ya enunciadas, especialmente tenemos las fallas en actividades médicas. Los medios de control establecidos en la legislación administrativa para ejercer control sobre la administración y buscar la reparación de los daños y perjuicios es la nulidad y establecimiento, la acción de nulidad o medio de control ahora de restablecimiento del derecho, si el daño es causado o producido por un acto administrativo. La acción de reparación directa o medio de reparación, si el daño es causado por un hecho, una omisión
o una operación administrativa. Y la controversia contractual es el daño proviene de un contrato el cual es objeto de la responsabilidad contractual. Existen unos subregímenes de responsabilidad del Estado de construcción jurisprudencial, los cuales enunciaré, abordados principalmente por el tratadista Gil Botero, el doctor Gil Botero, los cuales enuncia en la responsabilidad del Estado por prestación en la actividad médica, los daños antijurídicos producidos en accidentes de tránsito, los daños en obra pública, los daños derivados de actividad de administración de justicia, la responsabilidad por el hecho del legislador, por actividades urbanísticas, por daños ambientales y ecológicos, limitaciones a la actividad económica y la responsabilidad precontractual del Estado. La responsabilidad entonces no es solo una concepción política con regulación jurídica, es una necesidad imperiosa para la existencia misma de la sociedad. Sin quien ocasiona daños no está obligado a resarcirlo, se rompería el equilibrio y sería un estímulo para tomar justicia por mano propia. En un principio, cuando se tenía la concepción de que el Estado era soberano, de que el Estado buscaba el beneficio general de la comunidad, existían unas tesis negacionistas desde el punto de vista de que el Estado, por buscar el beneficio general, no producía daño. Es decir, los ciudadanos tenían que soportar todo tipo de afectaciones y de perjuicios en virtud de la solidaridad y de la soberanía del Estado. Con la evolución del derecho, de la dignidad humana, de la equidad, se ha protegido ese núcleo esencial. En la Revolución Francesa se tomó la propiedad, pero en realidad lo que se buscaba proteger eran esferas más íntimas, más naturales en el derecho natural. Hemos tenido una evolución hasta llegar al pago de los perjuicios, diferenciándolos en el daño material y en el daño inmaterial principalmente. El daño material lo divide la jurisprudencia en daño emergente, que es la afectación al interés negativo cuando el bien de contenido económico sale del patrimonio de la víctima. Es cuando la reparación del carro, por decir algo. El lucro cesante o afectación del interés positivo se traduce en un contenido económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos y no ingresa en virtud del daño al patrimonio de la víctima. El daño inmaterial es la afectación de bienes que no tienen contenido económico en un principio, pero que están igualmente protegidos por el ordenamiento jurídico. La indemnización compensatoria del daño inmaterial busca que estos daños puedan oponerse y ser reemplazados teniendo en cuenta los daños materiales, como quiera que tienen una
función satisfactoria o reparatoria. Los perjuicios inmateriales, encontramos los morales, que tienden a resarcir la lesión en los sentimientos, el menoscabo o deterioro en la integridad afectiva. Incluye un componente psicológico. El perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, a su vez, se busca reparar la pérdida o deterioro en la capacidad lúdica o placentera, aquellas cosas que la persona que padeció un daño no puede volver a hacer y que disfrutaba plenamente. Una persona que haya quedado con una afectación en su columna o en su pierna y que le gustaba de forma amplia la actividad física y los deportes y disfrutaba de ellos, y ya no puede ejercer este tipo de actividades de la forma que antes del daño acontecía. Asimismo, estos perjuicios inmateriales tienen que ver con la alteración de las condiciones de existencia. En sus modificaciones anormales, hábitos, proyectos. Esta figura fue establecida por el Consejo de Estado francés en los años 70 en el fallo Paul, en el cual un juez condenó a indemnizar las alteraciones que se presentan para un padre cuya hija quedó paralítica y normalmente ese papá disfrutaba de los espacios y del tiempo y de las actividades que desarrollaba con su hija. También comprende estas alteraciones en las condiciones, el perjuicio estético, el daño psicológico, diferenciando del moral, en que el desequilibrio del daño psicológico es de carácter patológico, es decir, afecta de forma trascendental la psiquis del ser humano. Como propuesta, en virtud de las múltiples condenas, de forma recurrente tiene nuestro Estado por la falta de una política de prevención y de mitigación del riesgo y del daño de las entidades, generado quizás por el desconocimiento de los empleados estatales o de sus dirigentes en las consecuencias de la responsabilidad y frente a una justicia que no es ágil, que no es célere en los procesos y acciones de repetición, donde es muy complejo probar el dolo o la culpa grave, y frente a la interinidad y a la provisionalidad de muchos empleos en el Estado a la vuelta de 8, de 10 años, cuando quiera salir del proceso ya esa persona ha estado, no existe el interés político en defender los intereses del Estado, que como se dijo, en el equilibrio, en el cumplimiento del equilibrio de las cargas públicas, estas se compensan es con el patrimonio estatal que sale de nuestros dineros, generando o estimulando conductas nocivas, negligentes y riesgosas que afectan al ciudadano del común y que terminan en una condena y en la consalida congestión de la rama jurisdiccional judicial, donde pese al compromiso de muchos empleados y jueces no dan abasto frente a un Estado que actúa de forma irresponsable y de forma negligente frente a los daños que ocasiona a sus ciudadanos. Quiero dar las gracias, termino así esta exposición, a ustedes por permanecer, por prestar atenta nota en esta construcción
de conocimiento. Al doctor Anderson nuevamente felicitaciones por la democratización del conocimiento y estas iniciativas humanistas y novedosas. No siendo más, muchísimas gracias por su tiempo y su atención.